En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Deseé la inteligencia y me fue concedida. Invoqué al Espíritu de la sabiduría y vino a mí, y la preferí a los reinos y tronos, y en comparación por nada reputé las riquezas. Celebramos hoy a San Roberto Bellarmino, grande doctor de la Iglesia, en un tiempos precisamente de crisis, de confusión en la fe, los tiempos en los que padecía la cristiandad los efectos de la herejía luterana. Y este santo doctor precisamente aprendió la sabiduría en la contemplación de la oración, no en la autosatisfacción erudita del estudioso de escritorio, sino ante todo en la cátedra mística de Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los judíos, escándalo para los gentiles, pero fuerza de Dios y sabiduría de Dios para que todo el que cree. Así, San Roberto Bellarmino ejerce un magisterio perenne en la Iglesia. Y precisamente él pone bajo una luz sobrenatural el misterio de la celebración de la Santa Misa. La Santa Misa es el corazón de la Iglesia. El sacerdote es ante todo para la Santa Misa, y la Santa Misa es para el sacerdote su ministerio más grande, a través del cual a través del cual administra las gracias infinitas del sacrificio del Calvario representado, vuelto a ser presente en el altar de forma incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre, bajo las especies sacramentales. En verdad, hermanos, creo que hoy lo que necesitamos es esta sabiduría verdadera. Demasiada erudición, demasiada especialización, hiperespecialización, incluso dentro de las disciplinas eclesiásticas. Una teología de escritorio que muchas veces da la sensación que no tiene absolutamente nada de fe. Una teología que busca amoldar el misterio de Dios, el misterio de la encarnación de Jesucristo, el misterio de la redención, la salvación y la santificación, los misterios escatológicos, busca amoldarlos a los razonamientos humanos, a las percepciones humanas, a las sensaciones subjetivas de cada persona. Y esta no es la sabiduría, esta no es la sal de la tierra, esta no es la sal del mundo, que corrompe, que preserva de la corrupción, que ilumina las mentes y los corazones. Cuando la Iglesia confiere título de doctor a un santo o a una santa, no es por sus estudios, por su erudición humana, aunque por más teológica que sea, sino por el testimonio de aquella verdad inmarcesible, de aquella verdad eterna que resplandece en la cruz gloriosa de Cristo muerto y resucitado. Santa Teresa de Jesús no se caracterizaba precisamente por su erudición. Ella hace sus obras en un castellano antiguo y ella escribe tal como habla. Lo mismo, digamos, de Santa Catarina de Siena. Entonces, es esta sabiduría a la que debemos aspirar hoy los cristianos, en medio de esta confusión de erudición mundana, de erudición eclesiástica, con un barniz de evangelio, el evangelio reducido o minimizado a una vaga
inspiración humanista para la lucha social y el progreso inmanente en este mundo. Qué hermoso será llenarnos de esta sabiduría de Dios que solo se aprende en la oración. Y a veces nos sorprenderemos en el último día cuando sean contados entre el número de los doctores de la iglesia aquellos personajes humildes, aquella viejita analfabeta que lo único que hacía era contemplar el sagrario mientras murmuraba las cuentas del rosario. Porque la ciencia de la cruz ha sido ocultada a los que se tienen por sabios y entendidos, como dice la Escritura, pero ha sido revelada a los pequeños y a los sencillos, como fue revelado a los tres pastorcitos de Fátima, Jacinta, Francisco y Lucía, aquellos secretos de parte de Nuestra Señora de Fátima. Hoy estamos en el tercer secreto, que fue manipulado para presentarse como una versión oficial en tiempos de Juan Pablo II. Esto no quita que yo admiro, soy el primero en admirar a San Juan Pablo II, pero eso no quita que hayan podido tener sus equivocaciones humanas. Tal vez fue presionado, tal vez este cardenal Bertone, una figura un poco adusta e incomprensible en la iglesia, presionó de tal manera para quitar todo aquello que pudiese molestar a la jerarquía modernista en lo relativo al tercer secreto de Fátima. Porque el tercer secreto de Fátima, parece y sin parece, se refiere a la apostasía general de la Iglesia. Siempre quedará una misa auténtica, siempre quedará un sacerdote, un obispo, a través de los cuales nos vengan dados los sacramentos, administrados los sacramentos que compete a cada uno de ellos. Siempre quedará, porque de lo contrario sería ir contra la promesa de Cristo que dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Siempre quedará. Pero esta apostasía general es doloroso ver hoy cómo ha invadido hasta la Iglesia. La antaño Santa Sede parece ser hoy una filial de la Organización de las Naciones Unidas, una filial de la ONU, un elemento de propaganda para la vacuna anticoronavirus creada por este personaje llamado Bill Gates, ¿no? Entonces necesitamos la sabiduría de la cruz, que solo se aprende cuando se pone de rodillas el corazón, el alma y la mente. Que la Santísima Virgen de Fátima interceda por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.